Para cualquiera que conozca Hong Kong, el nombre Ma On Shan evoca una imagen muy clara. Sí, una ciudad nueva, ¿no? Exacto, una de esas ciudades planificadas, llena de torres residenciales, centros comerciales. Parece un lugar que nació ayer. Pero hoy, basándonos en un informe muy detallado que hemos analizado, vamos a tirar de un hilo que deshace por completo esa imagen. Ajá. Nuestra misión es descubrir las capas de historia que se esconden bajo el asfalto, un pasado de industria, de comunidades, tesoros que revelan una cara de Hong Kong que casi nadie conoce. Es un viaje en el tiempo. Totalmente. Y lo fascinante de las fuentes es cómo presentan Ma On Shan no como un solo lugar, sino como tres realidades superpuestas. 3 realidades. A ver, cuéntame. Primero, es un capítulo único, pero único de verdad, en la historia industrial de Hong Kong. Claro, la única. Segundo, fue un microcosmos social increíble. Un pueblo minero multicultural con gente de todas partes y con una presencia muy fuerte de misiones religiosas que lo cohesionaban todo. Ya veo. Y tercero, su historia marca un punto de inflexión para todo Hong Kong. Fíjate, el cierre de la mina en el 76 coincide, pero casi al día, con el despegue económico de la ciudad y el inicio de la construcción de su gran arteria moderna, el metro. Es el fin de una era y el nacimiento de otra, literalmente. Exacto. Pues vamos a desgranar ese pasado con 5 relatos que nos proponen las fuentes. El primero nos sumerge de lleno en ese corazón industrial, una historia de hierro y sobre todo de sudor. La mina de Ma On Shan fue un motor industrial olvidado y las condiciones, eran de una dureza que hoy nos costaría hasta imaginar. Sí. En los años 50 y 60, un minero ganaba apenas $1 de Hong Kong al día. $1. Un solo dólar. Por un trabajo agotador y encima peligroso. Y aquí las fuentes aclaran un punto que a mí me parece clave. Uno pensaría que la mina cerró en el 76 porque se agotó el mineral, ¿no? Es lo lógico, sí. Pues no fue así. Fue una tormenta perfecta de factores. Por un lado, el contrato de explotación con la empresa japonesa llegaba a su fin. 50 años, creo. Exacto. Por otro, el gobierno ya tenía planes para recalificar toda la zona y construir la ciudad nueva que vemos hoy. Entiendo. Pero el factor decisivo, el que lo precipitó todo, fue humano y económico. La construcción del metro de Hong Kong. Ah, claro. De repente, esos mineros, que eran expertos en túneles y explosivos, tenían una alternativa mucho más atractiva. Trabajos mejor pagados y más seguros en la ciudad. Justo. O sea que no fue un declive lento, sino más bien... Un éxodo. Fue un colapso rapidísimo de la comunidad. Y la prueba más clara que nos dan las fuentes ¿Cuál es? es que la escuela y el jardín de infancia del pueblo minero cerraron sus puertas ese mismo año, en 1976. En el momento en que la mina se paró, toda la vida social se desintegró. ¿Qué imagen más desoladora? Y después de ese abandono tan repentino, ¿quedó algo en pie? ¿Algo que nos permita entender la escala de aquello? Queda una estructura impresionante, la planta de selección de mineral. El informe la describe de una forma muy evocadora, como un esqueleto industrial. Suena potente. Y lo es una mole de hormigón y acero abandonada en la ladera de la montaña. Al verla, sientes de inmediato la magnitud de lo que fue. No es un museo, es un monumento al fin de una era. Un paraíso para la fotografía industrial. Es fascinante cómo la naturaleza reclama lo suyo, ¿verdad? Y a veces crea paisajes casi surrealistas. Eso nos conecta perfectamente con la segunda historia, que tiene un aire casi poético, el acantilado celestial. Exacto. Antes de que la minería se hiciera subterránea en el 57, había una gran explotación a cielo abierto. Ajá. Cuando se abandonó, los propios mineros le pusieron un apodo, Tian Wai Tian, ¿Qué significa? el cielo más allá del cielo. Y cuando ves el lugar, lo entiendes. Lo que quedó es un acantilado casi vertical, una cicatriz inmensa en la montaña, que es una mezcla extrañísima entre la mano del hombre y la erosión. Un paisaje espectacular, imagino. Espectacular y, según las fuentes, con una belleza peligrosa, que lo convirtió en un plató de cine natural para muchas productoras de Hong Kong. Me imagino que hoy será un sitio muy popular para excursionistas y fotógrafos. Lo es. Pero aquí las fuentes son muy insistentes en un punto de seguridad. A ver. El verdadero tesoro accesible es el mirador exterior del pozo 110 ml, que ofrece unas vistas impresionantes y seguras. Pero el acceso a los túneles, Prohibido. terminantemente prohibido. Es extremadamente peligroso.
derrumbes, falta de ventilación. La experiencia es admirar esa magnificencia inalcanzable desde lejos. Entendido. La belleza, pero a una distancia prudencial. Un aviso muy importante. Pero en medio de ese paisaje tan duro, lo más sorprendente es que floreció una comunidad muy unida. Y la fe jugó un papel central, ¿no es así? Fue el aglutinante social. En un entorno tan hostil, los grupos religiosos se convirtieron en auténticos faros. Por un lado, la Misión Católica Franciscana fundó la capilla y la Escuela de San José en 1952. Ajá. Y casi al mismo tiempo, la Misión Luterana creó otra escuela para los hijos de los mineros. Ofrecían educación, sanidad y un sentido de comunidad. Y las fuentes nos dan historias humanas muy concretas, no solo datos. Sí, y son conmovedoras. Nos hablan del pastor Zhang Ziqian, que dedicó su vida entera a servir a los mineros. Y luego está la historia de la profesora Qiu Yudu. La profesora de música. Esa es. Una joven de familia urbana, adinerada, que se fue a enseñar música a esa aldea remota. El informe lo describe con una frase que lo dice todo. ¿Cuál? Llegó allí sin sala de música y sin piano. Sin sala de música y sin piano. Es potentísima esa imagen. Cuesta creerlo. ¿Qué motivaría a alguien a hacer un sacrificio así? El informe no entra en su psicología, pero la presenta como un ejemplo de un idealismo y una vocación de servicio que eran palpables en esa comunidad. No era un caso aislado, había un espíritu de ayuda y sacrificio. Increíble. ¿Y de esas misiones, de esas escuelas, queda algún rastro tangible? Queda un legado físico, sí, pero es agridulce. Por un lado está el complejo de la iglesia de San José, catalogado como edificio histórico. Vale. Pero aquí las fuentes señalan una paradoja desoladora. La fe y la solidaridad florecieron en la pobreza, pero los edificios que las albergaron se están cayendo a pedazos en tiempos de paz. No me digas. La iglesia de San José en particular está en un estado de deterioro gravísimo, con riesgo real de desaparecer. Es una llamada de atención muy urgente sobre qué patrimonio decidimos conservar. Qué ironía tan amarga. Lo que se construyó con pura voluntad se deshace por abandono. Frente a esa historia de edificios que se desmoronan, las fuentes nos presentan un contraste radical. Una comunidad que ha perdurado siglos. Sí, nos vamos a la cuarta historia, a la tranquila y centenaria aldea Jaca de Wukaisha. Si la mina es intensidad y corta duración, esto es resiliencia y continuidad. Otro mundo. Totalmente. Vivían de forma autosuficiente, de la agricultura, del trueque con los pescadores. Una vida en sintonía con la tierra. Y en el corazón de esa aldea, física y espiritualmente, hay un ser vivo extraordinario. Un gigante, un árbol baniano, un Ficus microcarpa, que está en el registro oficial de árboles antiguos de Hong Kong. Y las cifras que da el informe quitan el aliento. A ver. Tiene 18 raíces aéreas que bajan de las ramas hasta el suelo, y la copa tiene una envergadura de 27 metros. No es un árbol, es casi un pequeño bosque. Pero las fuentes dicen que este árbol es más que un simple hito natural, que encierra una especie de lección filosófica, ¿verdad? Así es, y aquí es donde el análisis se pone profundo de verdad. Se cita un texto clásico chino, el Guangdong Xinyu, Ajá. y juega con la fonética de una palabra. Dice, el baniano, que en chino es rong, es tolerancia, que también se pronuncia rong, porque da cobijo a la gente, y como su madera no tiene un uso práctico, es tolerado por el hacha del leñador. Es una idea que le da la vuelta a todo. Lo que consideramos productivo, el mineral, fue explotado hasta desaparecer. Exacto. Y lo improductivo, del árbol, es precisamente lo que perdura, dando cobijo y sentido. Es increíble. Es un paralelismo potentísimo. El mineral, el material útil, tuvo una vida corta y violenta. El baniano, el material inútil, ha sobrevivido a todo y a todos. Nos obliga a preguntarnos qué tiene valor realmente a largo plazo. Y esa idea de permanencia nos lleva a la última historia, a otra aldea cercana, Taishui-hang, con unas costumbres muy peculiares. Es una historia que parece una leyenda. Cuenta que hace siglos los antepasados de los 3 clanes de la aldea, los Zhang, los Luo y los Feng, Sí. viajaban en barco y un tifón mezcló los incensarios que usaban para venerar a sus ancestros. Ya no sabían cuál era de quién. ¿Qué problema? Para evitar conflictos, hicieron un pacto sagrado, no casarse nunca entre ellos. Y lo más asombroso es que esa tradición, nacida de una tormenta, se sigue respetando hoy.
Es una cápsula del tiempo social, pero también hay una cápsula del tiempo arquitectónica, ¿no? Exacto. Los tesoros aquí son sus casas de antes de la guerra, que muestran una fusión de estilos fascinante. Por ejemplo, Pues mira, la casa del clan Xiang, de 1910, usa ladrillo verde tradicional chino con granito local. Pero la joya es la casa número 6, de 1939. Tiene un balcón de estilo claramente occidental, con balaustres en forma de jarrón. o será una mezcla total. Era algo común en la zona. Era una tendencia en las zonas rurales más prósperas. Lo que nos dicen estas casas es que no vivían aisladas, recibían influencias externas por el comercio o por familiares y las adaptaban a su gusto. Es la globalización a escala de una aldea. De acuerdo, hagamos un resumen de este viaje. Hemos empezado en una mina que latió con fuerza y se paró de golpe, dejando un esqueleto de acero y un paisaje de cine. Ujú. Hemos descubierto los faros de fe que iluminaron esa dureza y que hoy se apagan. Luego nos hemos refugiado bajo la sombra de un árbol inútil que ha demostrado ser lo más duradero. Sí, Y finalmente hemos descifrado los secretos de unas casas que fusionan culturas en sus muros. y si conectamos todos esos puntos, volvemos a la metáfora central que proponen las fuentes, el mineral frente al árbol bañano. La historia de Mao Shan nos plantea una pregunta fundamental sobre el progreso y el patrimonio. ¿Qué valoramos más? Exacta. Lo que es útil económicamente durante un tiempo y que luego desechamos, o aquello que por ser inútil tiene la capacidad de perdurar y dar cobijo a la memoria y a la historia. Entonces, si tuviéramos que destilar una única idea de este viaje por el Mao Shan oculto, ¿cuál sería? Que la verdadera herencia de un lugar no siempre está en lo que produce o en lo que se puede vender. Y esto nos deja con un último pensamiento para la reflexión, que vuelve a ese juego de palabras del texto clásico. El de Rong. Exacto. Ron significa tanto baniano como tolerancia o acogida. Quizá la verdadera riqueza de Mao Shan no fueron las toneladas de hierro, sino su capacidad de acogida. Acogió a mineros, a misioneros, a familias. A todo el mundo. Y su paisaje, con ese árbol, sigue acogiendo a quien busca sombra e historia. Proteger estos lugares no es solo conservar piedras, es recuperar para una ciudad frenética como Hong Kong una lección muy necesaria de humildad, memoria y resiliencia.